cuerpo, tu sangre. Buenos días, hermanos y hermanas, es un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes en este su canal Católico Levántate y Camina. Hoy vamos a reflexionar del Evangelio que está tomado de San Lucas capítulo 10 de los versículos 38 al 42. Y lo hacemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Siguiendo su camino, entraron en su pueblo y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando su palabra. Mientras tanto, Marta estaba absorbida por los muchos quehaceres de la casa. En cierto momento, Marta se acercó a Jesús y le dijo: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender? Dile que me ayude». Pero el Señor le respondió: «Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes en mil cosas. Una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte que no le será quitada». Palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos y hermanas, esta historia es muy linda de reflexionar y vemos aquí que nos da una lección tan importante que nosotros a veces se los olvida. Y está hablando aquí de las hermanas María y Marta. Y podemos ver que en la Biblia siempre los dice que María y Marta eran buenas amigas de Jesús. Y que Jesús vino a la casa de Marta. Y que las dos hermanas eran diferentes. O sea que Marta se estaba preocupando de todos los quehaceres de la casa. Y ella andaba frustrada, estresada, qué sé yo, ¿verdad? A veces nosotros así lo sentimos, que estamos, cuando vamos a recibir a un invitado especial en la casa, ¿verdad? Así los ponemos nosotros a veces, que queremos hacer todo al mismo tiempo, que tenemos que esté limpia la casa, que tenemos que tener comida, que tenemos que tener agua, que tenemos que tener refresco, todo eso, ¿verdad? Y entonces Marta era una de esas personas que quería que todo, como perfeccionista, quería que todo estuviera bien. Para cuando su invitado llegara, ¿verdad? Le quería que su invitado se sienta bien, ¿verdad? Y entonces podemos ver que María era otra persona diferente. María quería nada más postrarse en los pies del Señor y nada más alabarle, ¿verdad? Podemos ver que ella solamente dice aquí en la Biblia que María solo se postró ante el Señor. Y entonces podemos ver que las dos son diferentes. Son diferentes personas en aspectos que una se estresa por todos los quehaceres, se preocupa por todas las cosas que nosotros tenemos que hacer a veces. Y hay otra que se preocupa y escogió la parte más buena, la parte más sincera que ella quería era nada más estar con Dios y alabarle. Pero también podemos ver que ¿verdad? Que Marta se sintió como estresada y frustrada de tantas cosas que tenía que hacer. Y que fue en un cierto punto que fue a donde Jesús y le dijo: «¿No te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender? Dile que me ayude». O sea que ella le estaba reclamando a Jesús, le estaba diciendo: «¿Por qué no le dices que me ayude? ¿No te importa que ella no me está ayudando? Tengo muchas cosas que hacer». Y entonces ahí podemos ver cuando nosotros a veces criticamos al hermano o criticamos a la hermana porque está haciendo esto o está haciendo lo otro. Ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, que a veces el enemigo trata de venir y oponerse y ponernos a nosotros en contra de los otros hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado cuando se trata de estas cosas, especialmente en la iglesia, especialmente cuando nosotros estamos sirviendo o estamos enfrente, ¿verdad? Nosotros como servidores tenemos que dar el ejemplo, nosotros como servidores de Dios, seguidores de Dios, ¿verdad? Tenemos que dar el ejemplo, que nosotros no vamos a criticar a nadie. Pero a veces eso es lo que pasa en bastantes iglesias que hemos visto, que lo primero que la gente hace es criticar y decir: ¿y por qué está haciendo esto la hermana? ¿Y por qué hace lo otro? Cuando verdaderamente nosotros no sabemos por qué es la razón que esa persona está haciendo lo que está haciendo, o otras razones que tal vez nosotros no sabemos, ¿verdad? Pero nosotros somos rápidos en pensar y criticar y a veces decir otras cosas que no son.
Y entonces aquí este pasaje los está advirtiendo a nosotros que tengamos un cuidado, ¿verdad? Y me gustó como el Señor le contestó a ella y le dice, Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes en 1000 cosas. ¿Cuántos de nosotros a veces los perdimos en 1000 cosas a veces? Con el trabajo, con los hijos, con, no sé, la escuela, los jóvenes que van a la escuela, la universidad, la iglesia, los quehaceres. A veces nosotros, a veces nosotros hacemos muchas cosas que a veces cuando nos ponemos a pensar no tiene el sentido de estar frustrado o estresado por esas cosas, ¿verdad? Porque tal vez no valen la pena. Y lo que sí vale es que estar con Dios, estar sirviéndole a Dios, estar ahí. María estaba postrada ante Dios y ahí es donde quería estar ella. Ella quería recibir la riqueza, la sabiduría que Dios le iba a dar. O sea que ella fue una persona sincera, ¿verdad? Ella fue una persona que estaba ahí, que lo estaba haciendo con amor. Así quiere el Señor que nosotros hagamos, que nosotros seamos sinceros con nosotros mismos. Y si vamos a hacer algo, lo vamos a hacer con amor y compasión. Y entonces me gusta como el Señor lo dice también a nosotros, que dice aquí que te pierdes en 1000 cosas, una sola es necesaria. O sea que una sola cosa es necesaria y es importante para nosotros. ¿Y cuál es esa cosa? Esa cosa es estar junto con Cristo, estar junto con Dios, estar en la iglesia sirviéndole a Él, sirviéndolo con un propósito, ¿verdad? ¿Y cuál es el propósito? A veces nosotros tenemos diferentes propósitos porque nosotros estamos sirviendo. Y uno de esos propósitos son diferentes, ¿verdad? Y María en este pasaje, su propósito era nada más estar con Él, estar recibiendo la sabiduría, todas las cosas que el Señor le iba a enseñar a ella. Ella se estaba humillando ante Él. Y a veces nosotros eso es lo que necesitamos hacer. A veces nosotros somos como Marta y María al mismo tiempo, pero tenemos que ser más como María en vez de ser más como Marta. Y yo sé que es muy difícil hoy en día no ser como Marta, porque hay muchas preocupaciones que nosotros andamos en la mente, o sea, de la casa, del carro, de los hijos, de la escuela, de que los biles, que todo lo demás. Y eso a veces es difícil hoy en día no ser como Marta, porque hay muchas preocupaciones que nosotros andamos en la mente, o sea, de la casa, del carro, de los hijos, de la escuela, de que los biles, que todo lo demás. Y eso a veces son cosas terrenales, son cosas que van a pasar. Pero aquí el Señor nos está diciendo una cosa, que el que no va a pasar y la mejor parte es que es Él, ¿verdad? Es Él, estar con Él, sirviéndole a Él, para aprender más, para seguir adelante. Y eso es el mensaje que el Señor nos quiere traer hoy, especialmente a nosotros que somos... nosotros que somos cristianos tenemos que dar ese ejemplo, tenemos que ser esa María. Hay muchas personas que, tal vez nuestros familiares, que nos dicen a nosotros que vos solo en la iglesia quieres pasar, o tú solo en la iglesia quieres pasar solo ahí, pero más ellos a veces no saben que en la iglesia es donde nosotros recibimos tantas bendiciones, y cómo nosotros no vamos a alabar al Dios que nos da todas esas bendiciones, ¿verdad? Y entonces ahí vamos a entender nosotros, ahí vamos entendiendo, durante el tiempo pasa, nosotros entendemos cómo el Señor, cómo nosotros no vamos a alabar a Dios, cómo no le vamos a servir, si todas las cosas que nosotros tenemos es porque Él nos lo da a nosotros, ¿verdad? Es una bendición que Él nos da siempre, muchas bendiciones que Él nos da, y a veces nosotros somos como Marta y se nos olvida a nosotros que las bendiciones vienen de Dios y que nosotros tenemos que ser agradecidos, tenemos que enseñarle a Dios, enseñarle a los demás que nosotros sí somos agradecidos y que primero viene la mejor parte, que es Cristo, ¿verdad? Y bueno, pues hermanos y hermanas, esto es todo lo que yo puedo reflexionar de este lindo pasaje, esta historia. Y nomás les quiero dejar con una cita bíblica que es una parábola para que ustedes puedan reflexionar durante el día. Y dice, está tomada de San Mateo 3, capítulo 13, versículo 22. La semilla que cayó entre
cardos es aquel que oye la palabra, pero luego las preocupaciones de esta vida y los encantos de las riquezas ahogan esta palabra y al final no produce fruto. Entonces, hermanos y hermanas, que seamos nosotros esa palabra que podamos sembrar en otras personas para que dé fruto. Y eso es que el Señor nos está llamando para hacer eso. Gracias, hermanos y hermanas, que tengan un lindo resto de su semana y que compartan este video, por favor, y denle like.